aceptan mis condiciones o se atienen a las consecuencias. ¿Plata o plomo? La historia de Pablo Escobar ha sido llevada a la pantalla varias veces. Estrellas como Benicio del Toro y Javier Bardem han interpretado su papel. Cada proyecto ofrecía su propia perspectiva. Vimos a Escobar desde la mirada de un joven enamorado de su sobrina, los recuerdos de una periodista y amante, y a veces desde la perspectiva del propio narcotraficante. Existen proyectos realizados por colombianos, ¿quién mejor que ellos para saber cómo era? Una serie detallada de 74 episodios, Pablo Escobar, el patrón del mal, es decir, Pablo Escobar, el protector del mal. Todas estas adaptaciones son interesantes a su manera, pero fue precisamente la serie Narcos de Netflix la que elevó el estándar a un nivel completamente nuevo. Te daré $1 millón si dices el nombre y no compartes conmigo. Y hay varias razones para eso. Narcos presenta no solo a Pablo Escobar, sino también el contexto de la época, cárteles, política, pobreza y la influencia de Estados Unidos. No es solo una biografía criminal, sino la crónica de un país marcado por las guerras de la cocaína. En segundo lugar, la serie evita la romantización. Aquí Escobar es tanto un padre de familia como un asesino despiadado, un líder carismático y un monstruo. Los autores no imponen al espectador una visión, sino que permiten una evaluación personal. La historia también se muestra desde la perspectiva de sus perseguidores. Le pasaremos la palabra a Javier Peña. Peña es un imbécil. Tengo a mi propio hombre. Soy Steve Murphy, agente de la Administración de Control de Drogas. Los agentes Murphy y Peña se vuelven tan importantes como el propio Pablo. Además, los verdaderos Murphy y Peña participaron personalmente como consultores para los guionistas y actores. Por eso, la serie transmite todo de manera más o menos fiel. Sin embargo, al inicio de cada episodio, vemos una advertencia. La serie está basada en hechos reales. Sin embargo, algunas escenas, personajes, nombres, lugares, incidentes, ubicaciones y eventos fueron inventados con fines dramáticos. Lo que indica que no debemos tomar todo en esta serie al pie de la letra. El propio Steve Murphy dijo en una entrevista, el 30% de todo en la serie es pura verdad. Otro 30% es verdad con algunas reservas y exageraciones, y el resto es pura ficción. De hecho, algunos momentos en la serie son tan increíbles que para quien no conoce la biografía de Escobar, es difícil creer que así fue en realidad. Por eso, en este video intentaremos averiguar qué nos ocultaron en la serie y qué, por el contrario, exageraron. Si no sabes quién es Pablo Escobar, lo cual es poco probable o solo lo has escuchado de pasada, aquí tienes algunos datos que lo explican. Este hombre llegó a controlar hasta el 80% del mercado mundial de cocaína. Su fortuna, en su punto máximo, se estimaba en $30,000 millones. Para entender la magnitud, en 1989, el presupuesto de su natal Colombia, no confundir con el Producto Interno Bruto, era apenas un poco menor a $10,000 millones. La fortuna personal de Escobar se estimaba en 30. Es decir, un solo Escobar, en teoría, podría haber mantenido a todo el país durante 3 años seguidos, pagando pensiones, sueldos a los empleados públicos, financiando al ejército y las escuelas. Era tan rico que incluso circulaban historias de que gastaba millones solo en ligas para el dinero, pero eso es más bien solo una bonita leyenda. Lo comprobé. Pablo Escobar podía estar al mismo tiempo en la lista de las personas más ricas del mundo según Forbes y en la lista de los criminales más buscados del planeta. Ordenaba asesinatos, hacía explotar aviones y construía hospitales para pobres. Los presidentes le temían y la gente de barrios pobres de Medellín lo adoraba. Antes de analizar qué tan verídica es la serie Narcos, vale la pena primero evaluar al actor principal, Wagner Moura, y compararlo con otros actores que ya han interpretado a Pablo Escobar. Entre ellos destacan estrellas como Javier Bardem, famoso por su papel de Anton Chigurh. Elige. ¿Elegir? Diego, en la que jugamos, solo elige.
Y Benicio del Toro, ese mismo Alejandro y sicario de Denis Villeneuve. Ahora conocerás a Dios. ¿Cómo y gracias a qué logró el menos conocido Wagner Moura, si no eclipsar al menos no quedar mal en comparación con estrellas tan grandes? Para que el contraste sea más evidente, comencemos con un pequeño fragmento de una entrevista real de Escobar y luego veamos cómo lo interpretaron en pantalla los 4 actores más conocidos. Así es Pablo Escobar en la interpretación de Benicio del Toro. Y así lo interpretó Javier Bardem. Son muy relajados en la televisión. ¿Cómo lo logras? ¿Podría hacerlo yo algún día? Eso no se puede cambiar. Aquí Escobar es interpretado por Andrés Parra. Y por último, Escobar interpretado por Wagner Moura. No voy a clasificar a los actores por su parecido. Si quieren, eso se puede comentar. Pero quiero destacar especialmente a Javier Bardem, quien personalmente me pareció muy convincente. No te compares con mi esposa ni menciones a Victoria. Ella estuvo conmigo cuando no tenía nada. El parecido físico no es lo principal. Lo más importante es la capacidad del actor para transmitir el carácter y emociones del personaje, además de cómo se conciben el guión y la dirección. Aquí es donde se manifiestan los matices clave. En primer lugar, la fama de Javier Bardem y Benicio del Toro en este caso les jugó una mala pasada. Es solo mi opinión, pueden debatirla en los comentarios. Pero cuando veo a Escobar interpretado por Bardem, no veo a Escobar, veo a Javier Bardem actuando como Escobar, porque lo sigue la sombra de su popularidad. Bardem es carismático, pero sus rasgos son demasiado reconocibles. Incluso con maquillaje, denota que es Bardem. No se fusiona con el personaje, sigue siendo una estrella interpretando a Escobar. Lo mismo pasa con Benicio del Toro. Si hablamos de la tierra natal de Escobar, es decir, Colombia, allá el referente de todos los tiempos es Andrés Parra en la serie El Patrón del Mal. Para los colombianos, él es el verdadero Pablo porque logró transmitir perfectamente los modales y el carácter. Pero hay otro matiz muy importante. Para quienes el español no es su lengua materna, todos los hispanohablantes suenan más o menos igual. La lengua materna de Benicio del Toro, al igual que la de Javier Bardem, es el español. Pero Benicio del Toro es puertorriqueño, quien se mudó a Estados Unidos en su adolescencia. Y Bardem nació en las Islas Canarias, en España. El acento y la manera de hablar español de ellos difiere mucho de lo que se oye en Colombia. Incluso dentro del país, la forma de hablar varía según la región. Es uno de los países con mayor diversidad dialectal en el mundo hispanohablante. De manera general, el país se divide en varias regiones dialectales, y la forma de hablar de un habitante de la costa de Cartagena es diferente a la de alguien de las tierras altas de Bogotá o del sur de Pasto. Medellín está en el departamento de Antioquia, cuyos habitantes son llamados paisas, y su acento es uno de los más conocidos y característicos de Colombia. Para un extranjero, la diferencia casi no existe, pero los colombianos reconocen al instante lo propio y lo ajeno. Por eso, ni Del Toro ni Bardem causaron en los locales la misma impresión que un verdadero colombiano, Andrés Parra. Ellos parecían convincentes, pero no hablaban como colombianos. En cuanto a Wagner Moura, ahí hay una historia interesante. El asunto es que, para hacer la serie más auténtica, Netflix tomó una decisión arriesgada e hicieron una gran parte de los diálogos en español, proporcionando la traducción solo con subtítulos. ¿Dónde está el riesgo?, se preguntarán. El asunto es que, para quien no es hablante nativo, Wagner Moura resulta muy convincente y nadie dudó que veían a un colombiano. Sin embargo, Wagner Moura es brasileño
y su lengua materna es el portugués. Él aprendió español desde cero solo para interpretar a Pablo Escobar. Quien no es nativo no notará nada, pero para los hispanohablantes el acento portugués es evidente. Ni hablar de los colombianos, para quienes esto es simplemente insoportable. ¡Qué acertado!, escribió un periodista de The Guardian. Es como si alguien con un fuerte acento sureño estadounidense interpretara a Sherlock Holmes. Hablando del acento, solo Andrés Paro logró reproducirlo a la perfección. Pero se puede lograr una copia perfecta en apariencia. Pero transmitir la esencia interna de Pablo es ya un nivel completamente diferente de tarea, donde no solo el actor juega un papel crucial, sino también el guión y la dirección. Por eso hablemos un poco también de esto. El parecido visual no lo es todo. Igual de importante es la capacidad del actor para transmitir la imagen y la emoción necesarias, así como el guión y la visión del director. Y aquí hay matices. Javier Bardem interpretó a Escobar enfocándose en su apasionada relación con la periodista Virginia Vallejo, papel que interpretó Penélope Cruz, quien por cierto es la esposa de Javier. Me encanta tu risa, parece tu propio show. La historia se narra desde la perspectiva de una mujer, y Javier mostró a Escobar de forma más sensual y hasta romántica, aunque con momentos de brutalidad. La actuación de Javier fue elogiada, pero la película se consideró muy melodramática. La película con Benicio del Toro narra la historia de un joven canadiense enamorado de la sobrina de Pablo. Del Toro hizo hincapié en el carisma y en una manera suave, casi paternal, detrás de la cual se esconde la crueldad. María es como una hija para mí. ¿La amas? Sí. Los críticos destacaron su actuación, pero la película en sí no fue un gran acontecimiento. Se percibió más como un thriller que como un retrato profundo de un narcotraficante. Escobar, el patrón del mal, es lo más detallado posible, pero por su género se acerca más a una telenovela. La serie no es tan famosa en Europa o Estados Unidos, pero en Colombia tuvo gran impacto y muchos aún ven a esta pareja como la más auténtica y parecida. Pero para el resto del mundo, el Escobar más reconocible en pantalla fue precisamente Wagner Moura. Como Pablo Escobar. ¿Cuál es su secreto? Se transformó seriamente por el papel. Como mencioné, el actor, que antes no sabía español, lo aprendió desde cero. Aumentó más de 10 kilos para que su caminar y movimientos pesados fueran creíbles. Practicó mucho el comportamiento y los movimientos lentos de Pablo. Sí, los colombianos notaron de inmediato que no era su acento. Mauri logró lo principal: transmitir no solo la apariencia, sino también el contraste interno de Escobar. Al mismo tiempo, un padre amoroso y un criminal despiadado. Un hombre con ambiciones, político y líder del cartel. No es casualidad que el propio actor admitiera más tarde que el papel le resultó difícil. Dijo que vivir en el papel de Escobar le rompió la psique. Era tan angustiante vivir diariamente la crueldad y la dualidad de este personaje. Y tal vez fue precisamente ese precio interno lo que hizo que su interpretación fuera tan convincente. Y ahora, habiendo entendido lo natural que es el actor en el papel de Escobar, pasemos directamente a la serie en sí. ¿Qué significa realmente la palabra narco? Gracias a la serie y su impacto en la música y cultura pop, Narcos se volvió algo así como gángster. Más genial, elegante, brutal y hasta romantizado. Pero ese es un significado secundario que surgió después bajo la influencia de los medios. Para los hablantes nativos de español, Narcos suena bastante duro y directo. No es jefe ni don, solo una palabra callejera. Es una abreviatura para narcotraficantes o traficantes de drogas. Se usa en noticias y vocabulario policial para referirse a estos criminales. Para colombianos o mexicanos, narcos equivale a bandidos para nosotros, pero vinculado a drogas. Por eso, Netflix no reinventó la rueda y usó esta palabra conocida por todos los hispanohablantes: los narcos. Además, los creadores entendían que una serie sobre Pablo Escobar no podía hacerse como pura ficción. Para que la historia fuera convincente, necesitaban una base real.
Por eso fue urgente involucrar en la serie a los testigos directos de esos hechos. Por eso se decidió involucrar al agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Steve Murphy, quien participó en la operación para buscar y capturar a Pablo Escobar. Hoy están Steve Murphy y Javier Peña, agentes de la Administración de Control de Drogas, acusados de provocar el sufrimiento y muerte de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano y asesino en masa. Steve Murphy ya había intentado colaborar con cineastas en ese momento y todos esos intentos no tuvieron éxito. Por cierto, dato curioso, Steve Murphy contó en una entrevista que no quiso participar en el proyecto y rechazó la oferta de inmediato. Pero Eric Newman, el productor de la serie, le propuso reunirse en un restaurante en Washington, donde vivía Steve, y Murphy aceptó solo porque quería cenar gratis en un buen lugar. Murphy luego involucró a Javier Peña. En la serie los interpretaron Boyd Holbrook y Pedro Pascal. Los actores asistieron una semana a la Academia de Administración, recibieron entrenamiento junto a los cadetes, asistieron a conferencias todos los días, hicieron ejercicios físicos, practicaron tiro en los campos de tiro, aprendieron a trabajar en cubiertos y practicaron detenciones. Fue una semana completa de entrenamiento intensivo. Así, la autenticidad en pantalla se garantizaba con verdaderos agentes de la Agencia Antidrogas. Ellos explicaban cómo operaba la agencia en Colombia, quiénes eran sus aliados y qué errores cometían. Por eso, mucho de lo que ves en pantalla es totalmente cierto. Entonces, ¿qué eventos en la serie parecen increíbles para el espectador, pero en realidad son totalmente reales? En primer lugar, la elección de Pablo Escobar al Congreso. Estoy cansado de que el país sea gobernado por oligarcas. Esta es una guerra entre la gente con poder y la gente pobre, la gente débil. Es un hecho absolutamente real, aunque en la serie puede parecer un giro de guión demasiado atrevido. En 1982, Escobar realmente entró al Parlamento colombiano como diputado del Partido Liberal. Ese fue una etapa clave en la estrategia de Escobar para legalizar su estatus y obtener inmunidad política. Siendo miembro del Congreso, obtenía inmunidad, lo que dificultaría que fuera procesado legalmente. En los mítines, él parecía un verdadero candidato del pueblo. Iba a las zonas pobres, repartía dinero, prometía viviendas y proyectos sociales. Su madre participaba activamente en la campaña, incluso para las favelas. Él no era un bandido, sino una persona del pueblo que realmente hizo por ellos más que el propio gobierno. Precisamente por eso obtuvo el apoyo que le permitió llegar a la gran política. Sin embargo, su carrera política fue corta. En 1984, el ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, acusó públicamente a Pablo Escobar de tener vínculos con el narcotráfico y presentó pruebas de que él había comenzado como un líder criminal. El dinero sucio obtenido de la venta de drogas tuvo una gran influencia en los procesos políticos. Es hora de que abramos los ojos y veamos la luz. Estalló un escándalo, después del cual su carrera política se vino abajo. Al final, esto llevó a otro evento que está representado con total precisión en la serie. Se trata del asesinato del propio Rodrigo Lara Bonilla por gente de Escobar. 30 de abril de 1984. Bogotá, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, termina su jornada laboral. Alrededor de las 18:50 sale de la oficina y sube a un Mercedes-Benz W123 blanco, placa FD 5883. Delante y detrás lo escoltan autos de seguridad. Semanas antes, Lara recibió amenazas, llamadas e insinuaciones. Los militares insistieron en cambiar las rutas y en usar un auto blindado, pero el ministro se negó. El auto avanza por la autopista acercándose al cruce con la calle 127. En ese momento, una motocicleta se une al convoy. Al volante está Byron de Jesús Velázquez, apodado Quesito. Atrás va Iván Darío Guisado. Rápidamente alcanzan el automóvil y al emparejarse con él, Guisado abre fuego con una metralleta calibre 45. Según estimaciones, dispara entre 22 y 25 balas. Las balas atraviesan la puerta del auto y hieren de muerte al ministro,
El auto pierde el control y se detiene. El conductor sobrevive, pero Rodrigo Lara Vanilla muere en el lugar a los 37 años. Los asesinos intentan escapar, pero la escolta del ministro abre fuego y hiere de muerte al tirador. La motocicleta pierde el control y el conductor Velázquez cae en manos de la policía. Luego admite que recibió $500 por participar en el asesinato de un alto funcionario del gobierno. Este atentado fue un verdadero shock para el país. Por primera vez, un cártel de drogas atacó de manera tan abierta y cínica a un político de alto rango. Para Colombia, esto marcó un punto de inflexión tras el cual el gobierno y el ejército iniciaron una guerra total contra Escobar y el cártel de Medellín. En la serie, la escena del asesinato del ministro se presenta tal cual ocurrió. Le sugiero usar chaleco antibalas hasta su partida. ¿Siente su responsabilidad? Él no se lo puso. Eso no lo habría salvado. Este evento fue lo que finalmente convirtió a Pablo de diputado popular en el enemigo número 1 del Estado. Al final, todo este enfrentamiento llevó a que Escobar tuviera que buscar un compromiso con las autoridades, lo que llevó a Pablo a la llamada prisión La Catedral. Este quizás sea el momento más interesante de toda su biografía. Creo que fue precisamente gracias a esto que Pablo Escobar obtuvo tanta fama en todo el mundo. Quienes conocen la biografía de Escobar saben bien del episodio de la catedral. Para quienes conocen esta historia por primera vez, una imagen así parece inventada por los guionistas. Una lujosa prisión con mesas de billar, bares, chicas, piscinas y vista a Medellín. Y todo eso por el criminal más peligroso del planeta. Pero así sucedió. Conozco cada centímetro de estas montañas. Desde aquí veremos todo. ¿Quieres construir una prisión? No una prisión, un castillo. La historia de fondo aquí no es menos sorprendente. A principios de los 90 en Colombia, el país literalmente se estaba desmoronando por la violencia. Las autoridades buscaban desesperadamente alguna manera de detener la avalancha de asesinatos y crímenes. En ese tiempo, el fiscal general era Gustavo de Graeb, un abogado educado y más liberal que el presidente. Fue él quien propuso un esquema dudoso, un programa de entrega voluntaria. La idea era simple: si eres un criminal, puedes acudir al Estado por tu propia voluntad, confesar un solo delito, cumplir tu castigo, pero recibir el perdón por todo lo demás, incluso por asesinato. Formalmente esto parecía un intento de que los cárteles depusieran las armas, pero en realidad era un intento ingenuo de negociar con el diablo. El presidente César Gaviria, cuyo partido llegó al poder con el lema "Detengamos la violencia en Colombia", se aferró a esta idea. Pensaba que era mejor tener algo de paz que una guerra sin fin. Pero al mismo tiempo, el gobierno insistía en la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, donde enfrentaban verdaderas condenas y no castigos simbólicos en su país. Ante la intensa presión de Estados Unidos y el gobierno colombiano, Pablo Escobar recurrió a un truco. El presidente no ha aceptado nuestras condiciones clave. Si lo hace, nos rendiremos. Su objetivo principal era simple: evitar la extradición a los Estados Unidos. Para él, eso era peor que la muerte misma, porque en Colombia se sentía dueño de la situación, pero en una prisión estadounidense no sería nadie. Y entonces se le ocurrió una idea bastante audaz. Para empezar, envió a uno de sus subordinados a probar cómo funcionaba ese sistema de entrega voluntaria. Todo salió perfecto. Luego envió a otra persona, y de nuevo todo funcionó. Una noche, en la casa del fiscal general Gustavo de Graeb, sonó el teléfono. Escobar lo llamó y le dijo: "Quiero entregarme voluntariamente a las autoridades". Gustavo de Graeb responde: "Señor Escobar, eso es excelente. Gracias por su cooperación. Buscamos devolver la tranquilidad al país". Pero Pablo aclara: "Espere, tengo condiciones. No voy a ir simplemente y entregarme. Construiré mi propia prisión porque las suyas no son seguras. La pagaré yo mismo, sin usar dinero de los contribuyentes". El fiscal general está de acuerdo. Luego Pablo dice: "Para no cargar a los colombianos con impuestos, pagaré mi seguridad para que me protejan y no intenten matarme". "Está bien", responde el fiscal general.
Además, elegiré a los prisioneros yo mismo. Seremos 14. Y debo estar seguro de que estas personas podrán defenderme si vienen los estadounidenses, la policía o los militares. Está bien, acepta de nuevo de Grabe. Y otra cosa, ni los estadounidenses, ni la policía, ni los militares deben acercarse a mi prisión a menos de 3 kilómetros. ¿Y si intentan secuestrarme? Está bien, acepta de Grabe. Y por último, no pasaré allí más de 5 años. De Grabe estuvo de acuerdo. Nos liberamos de la tiranía. ¡Viva Colombia, hijos de puta! Burra, al final, a pesar de todas estas condiciones, ni siquiera se confiscó la propiedad de Escobar. Así fue como Escobar prácticamente engañó al gobierno. En lugar de cumplir una verdadera condena en prisión, se mudó a la llamada cárcel, que en realidad era una villa cómoda, rodeada de alambre de púas y custodiada por su propia gente. Desde ahí, él tranquilamente seguía dirigiendo su cártel como si fuera su nueva oficina. Y que siga manejando su negocio desde la cárcel. Esto es Colombia. Nuestra gente quiere paz. Escobar en la cárcel es una victoria. ¿En términos de relaciones públicas? ¿O qué? Eso es una capitulación. Cuando el agente Steve Murphy estuvo después dentro de la catedral, se sorprendió por lo que vio. Lo que se llamaba prisión en realidad era un complejo vacacional. Pablo tenía su propio dormitorio espacioso con alfombras, muebles caros y una vista panorámica de Medellín. Había televisores, videograbadoras e incluso computadoras. A principios de los 90, eso era algo raro en Colombia. En la habitación de Pablo colgaba una pintura de Salvador Dalí que valía más de 3 millones. Había agencias, habitaciones para entretenimiento, un bar con colección de alcohol, mesas de billar y su propio gimnasio. Los prisioneros jugaban videojuegos y fútbol como en un club de campo. Se organizaban fiestas regularmente, llevaban chicas allí y la prisión se convertía en un burdel, donde los prisioneros tenían acceso total al alcohol, las drogas y las mujeres. Era impensable, pero en el lugar había una verdadera instalación antiaérea para, en caso de ser necesario, derribar un helicóptero. La catedral no era una institución penitenciaria, sino una mini fortaleza donde él se sentía intocable. Y esto demuestra mejor que nada lo absurda que fue la negociación con el gobierno. En lugar de derrotar al narcotraficante, le regalaron una fortaleza desde la cual él seguía librando su guerra. Es cierto, en la serie también se muestran escenas donde los hombres de Escobar entierran dinero en la tierra. Entiérralos. ¿Cómo entierra el dinero? Pablo Escobar realmente ganaba tanto dinero en efectivo que simplemente no sabía qué hacer con él. Los bancos no aceptaban esas sumas y no había dónde guardarlas. Su gente enterraba maletas y barriles con dinero en la tierra, paredes y bajo pisos de casas. Enterraban dinero en los campos, lo escondían en caletas. Incluso metieron $1 millón en el sofá de la madre de Pablo. Según recuerdan sus allegados, cada año Escobar perdía millones de dólares por la descomposición de los billetes y las ratas que simplemente se los comían. El dinero se pudrió. En esta maldita caja había $500,000. Y en la serie esto se muestra de manera realista. Montones de dinero enterrados en la jungla y escondites eran una dura realidad para el cártel. Hay otra escena que a primera vista parece una exageración artística. En uno de los episodios, Escobar, estando en una casa sin calefacción, arroja fajos de dólares a la chimenea para calentar a su hija. Toma, aquí tienes. El espectador pensaría que es invención de los guionistas, pero sorprende que el hijo de Pablo lo confirme. Según él, su padre realmente quemó alrededor de $2 millones en efectivo solo para que su hija no pasara frío. La serie retrata con precisión el atentado del avión el 27 de noviembre de 1989. Desde Bogotá despegó un vuelo de la aerolínea Avianca hacia Cali. El Boeing 727 despegó y subió al cielo a las 7:11 am. Unos minutos después del despegue, a una altitud de 4,000 metros en la cabina, se escuchó una explosión. La bomba explotó atrás, los vapores de combustible se incendiaron y el avión se rompió en pedazos. Hoy explotó una bomba en un Boeing 747 de Avianca. Este tonto sin saberlo llevó la bomba a bordo.
O tal vez incluso sabiéndolo. Se supone que el objetivo era el candidato presidencial César Gaviria, el hombre que Escobar consideraba su principal enemigo y una amenaza para su futuro. El propio Gaviria no abordó el vuelo en el último momento, pero el avión explotó de todos modos. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación murieron. La explosión cobró la vida de 107 personas, entre ellas estudiantes comunes, empresarios y familias con niños. Tras eso, Escobar fue visto no solo como narcotraficante y asesino de políticos, sino también como un terrorista capaz de destruir a cientos de inocentes por sus intereses. Para Colombia fue un día de tragedia nacional y para la comunidad internacional una señal de que la guerra contra el cártel estaba alcanzando el nivel de terrorismo abierto. Podría enumerar los hechos que en Narcos se muestran de manera bastante realista durante mucho tiempo, desde enterrar millones en la tierra hasta asesinatos políticos y atentados sangrientos. Vamos a dejarlo aquí. Ya mencionamos los episodios principales, ahora pasemos al otro lado de la moneda. A lo que en la serie fue distorsionado o presentado de forma artística, es importante recordar que Netflix hizo un drama, no un documental. En algunos casos se simplificaron detalles, en otros los personajes surgieron de varios prototipos reales, y a veces los autores recurrieron a la ficción para hacer la serie más dinámica y espectacular. Lo primero que salta a la vista desde el principio Narcos es la imagen de Escobar. Vemos a un varón de la cocaína casi todopoderoso y seguro de sí mismo, que amenaza abiertamente a los policías. Este es García López, este es Pineda Paine, y con Felipe está Aspiranza. Los adquiere como baratijas y actúa con gran arrogancia, como si ya fuera dueño de Colombia. Tu esposa es una diosa, hermano. ¿Para qué necesita a alguien como tú? ¿Acaso no necesita joyas? Mis muchachos te traerán otro regalo. Desde los primeros episodios da la impresión de que él desde el principio fue una figura de tal magnitud, un genio del narcotráfico que desde el inicio jugaba en el más alto nivel. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, tengo ojos y oídos en todas partes. Pero en realidad todo era mucho más prosaico. Pablo comenzó su carrera no en el negocio internacional de la cocaína, sino con delitos menores. Una de sus primeras actividades fue robar monumentos de los cementerios y revender el mármol. Luego surgieron el robo de autos, extorsión, secuestro con rescate y tortura. Todo esto era el bajo mundo criminal, donde Escobar se curtía y ganaba peso. Y no había ningún capo narco romantizado desde el principio. Incluso en las relaciones con los policías, todo era más simple que en la serie. No se comportaba tan descarado como Escobar en pantalla, sino como la mayoría de los jefes criminales en Colombia de esa época. Simplemente pagaba. No existía ningún rey en el trono al principio del camino. En la serie, Pablo se muestra de inmediato como carismático e influyente, aunque en realidad fue ascendiendo poco a poco, de ladrón menor a extorsionador. Hay un momento interesante con los familiares de Pablo. En Narcos aparece su primo Gustavo Gaviria con un papel clave. La mano derecha de Escobar es inteligente y cautelosa, pero la serie no muestra a su hermano Roberto Escobar, conocido como El Osito. He estado con ustedes en Narcos una vez. Sí, estamos bien. Quería contarles algo. No era cualquier persona en el cartel. Oficialmente era el contador principal y manejaba los flujos financieros y el lavado de dinero. Tras la caída del imperio, Roberto estuvo más de 10 años en prisión y luego publicó memorias sobre el cartel desde adentro. ¿Por qué Netflix prácticamente lo eliminó de la historia? Sigue siendo una pregunta abierta. Tal vez los creadores no quisieron sobrecargar la trama con otro personaje importante, o quizás simplemente pensaron que con Gustavo era suficiente para el drama. La contabilidad no es tan emocionante. Pero si vemos la historia real, la ausencia de Roberto es una omisión notable. Por cierto, en cuanto al hermano de Escobar, Roberto, hay otra historia curiosa relacionada con él. Roberto Escobar afirmó que registró los derechos de los nombres de todos los miembros del cartel de Medellín relacionados con su familia, registrándolos como marcas comerciales, y también obtuvo la patente de la palabra narcos. Si Netflix no le paga $1.000 millones por usar el apellido Escobar, las biografías de los hermanos y el propio término narcos, él junto con sus amigos cerrarán ese pequeño show. Además, comentó: en Silicon Valley tienen dispositivos, pero no saben sobrevivir en la selva de Medellín. Y yo sí sé.
La situación se volvió aún más tensa después de que en México mataron a un miembro del equipo de producción de Netflix que estaba buscando locaciones para la 4ª temporada. En este contexto, Roberto declaró públicamente que filmar sobre los Escobar sin el permiso de Escobar Incorporated era demasiado peligroso y aconsejó a la compañía contratar seguridad. Otra distorsión de la realidad es el personaje de Valeria Vélez. En la serie, ella es mostrada como la amante devota de Pablo que le permanece fiel hasta el final. Ella ayuda a su esposa, la apoya y lo hace no por dinero, sino supuestamente únicamente por amor a Escobar. No, Pablo, no voy a tomar el dinero. Es por la ayuda. Lo hago por ti. Al final de la trama, la matan. Pablo, la mataron. Dejaron los cuerpos cerca del hotel. ¿A quién? A Valeria. Así, los creadores de la serie enfatizan que estar cerca de Pablo siempre terminaba en tragedia. Valeria se inspiró en la periodista Virginia Vallejo. Y en realidad, su destino fue diferente. Nadie la mató. El 18 de julio de 2006, la Administración de Control de Drogas la sacó de Colombia en un vuelo especial por su seguridad, después de que ella acusara públicamente a varios políticos colombianos de tener vínculos con los mayores cárteles de cocaína del país. Después publicó unas memorias escandalosas llamadas Amando a Pablo, odiando a Tru Escobar. A diferencia de su doble en pantalla, ella no murió a manos de sicarios, sino que fue testigo en juicios clave y ayudó a destruir el mito de la intocabilidad de la élite colombiana. El Capitán Carillo es otra invención artística de Netflix. En la serie lo muestran como un comandante de fuerzas especiales duro y de principios, casi un enemigo personal de Escobar, que no teme desafiar abiertamente al cartel y libra una guerra sin concesiones contra él. Me vale madre. No entendí. Si van a haber guerra, necesito las herramientas adecuadas. Su imagen está diseñada para que el espectador vea el poder estatal personificado y decidido a llegar al final. ¿Crees que eres muy chingón? No todos se venden, Pablo. Escóndete todo lo que quieras, pero te voy a encontrar. Y cuando eso pase, te voy a matar. Pero en realidad, esa persona nunca existió. Carillo es un personaje compuesto que mezcla características de varios oficiales de la policía y militares colombianos. Algunos de ellos realmente actuaron con dureza, a veces incluso fuera de la ley, pero no existió un Capitán Carillo específico. Netflix lo creó para que el público tuviera un enfrentamiento directo, un narcotraficante contra un policía. Otro detalle impreciso es sobre Steve Murphy. En la serie lo muestran casi como protagonista y narrador, participando desde el inicio en la lucha contra Escobar. Tengo a un tipo, bueno, el tipo soy yo, Steve Murphy. Pero en realidad, Murphy llegó a Colombia hasta 1991, después de que Pablo se entregó y construyó su prisión, la Catedral. En los primeros y más duros años de la guerra contra el cartel, Murphy no trabajaba en Colombia. Mucho antes, Javier Piña ya operaba allí y posteriormente Murphy se unió a él. Además, en Narcos da la impresión de que dos agentes, Murphy y Piña, prácticamente enfrentaron solos al enorme imperio del cartel de Medellín. En realidad, detrás de ellos había toda una maquinaria. Unidades de la Administración de Control de Drogas, la CIA, la Policía de Colombia, los militares y un bloque de búsqueda especialmente creado que incluía a cientos de personas. El trabajo era a gran escala y coordinado. Aunque Piña y Murphy eran importantes, solo formaban parte de una operación mayor. Hay inconsistencias añadidas por los guionistas para dar dramatismo. Algunos eventos cambiaron de tiempo y los personajes combinan varias personas reales. Algunas cosas se inventaron para aumentar la tensión, pero en general es más ventaja que desventaja. Si la serie se presentara como un informe documental seco, difícilmente sería tan entretenida. Algunos detalles se adaptaron a la dramaturgia, pero los autores conservaron la veracidad de los hechos y el espíritu de la época. Este fue un breve resumen de lo que en la historia de Pablo Escobar fue verdad y qué fue ficción. Y sinceramente solo tocamos una pequeña parte. La figura de Escobar es única. Él no solo se convirtió en un criminal, sino en todo un fenómeno cultural del que se puede hablar infinitamente. Si quieren que sigamos conversando, apoyen el canal con su suscripción, comentario o donación.